Coronel Villamarín, coronel retirado, le pregunto, y antes de hablar y de desglosar esa carta muy larga y muy contundente que manda Human Rights Watch al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le pregunto si proponer eso de aplicar criterios de selección, escoger casos que se investigan y cuáles no es determinar lo preocupante de un Estado en no poder asumir que la justicia sea capaz de juzgar. Y segundo, que empezar a darle prioridad a quienes se juzgan y a quienes dejar en la impunidad. Hay quienes piensan que esto sería el gran paso de la impunidad. ¿Usted qué piensa? Pues claro que sería un gran paso de la impunidad. Es más, una de las críticas que tuvo este proyecto desde cuando se presentó al principio es que la ley de justicia transicional, como todas las leyes, tienen que ser hechas para fortalecer la Constitución, para defender a los colombianos, para defender al Estado colombiano, no para debilitarlo. Y al decir que hay una selección, a pesar de que el senador Barrera nos lo explica de una manera muy académica y con una justificación jurídica muy clara desde su punto de vista, pues da la posibilidad para que haya elucubraciones y para que no se concrete. Y en la política, en la justicia, en los negocios, en cualquier actividad humana, lo que no se concreta no llega a ninguna parte. El Marco Legal para la Paz es un proyecto de reforma a la Constitución que cursa actualmente el 6º de 8 debates en el Congreso de la República. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del presidente Juan Manuel Santos, es la hoja de ruta con la que el Gobierno Nacional busca facilitar un eventual diálogo de paz con los grupos terroristas que operan en Colombia. En las últimas horas, la iniciativa recibió fuertes críticas de la reconocida ONG internacional Human Rights Watch. Human Rights Watch manifestó a través de esta carta enviada al Estado colombiano su preocupación sobre el llamado marco jurídico para la paz que actualmente es discutido para su aprobación en el Congreso del país suramericano. El propósito estipulado de la enmienda, que actualmente se encuentra en un estado muy avanzado de aprobación legislativa, sería facilitar acuerdos de paz con grupos armados irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Sin embargo, este proyecto legislativo en su versión más reciente permitiría que queden impunes violaciones de derechos humanos aberrantes cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares. El organismo defensor de los derechos humanos afirmó que la nueva ley podría conceder a los legisladores y a las autoridades judiciales la potestad de desistir del juzgamiento y suspender la ejecución de penas a miembros de grupos armados irregulares y agentes del Estado responsables de delitos atroces. La reforma podría incluso permitir que funcionarios judiciales eximan de investigación y juzgamiento penal las más graves violaciones de los derechos humanos al excluir abusos en los que no están involucrados los máximos responsables. A su vez, otorgaría al Congreso la facultad de suspender la ejecución de penas dictadas por los tribunales de justicia contra guerrilleros, paramilitares o militares condenados por delitos graves, incluidos los máximos responsables de delitos de lesa humanidad. El ente hemisférico también critica que la reforma permitiría que los beneficios de la justicia transicional puedan ser aplicados a miembros de la fuerza pública. La enmienda constitucional también beneficiaría a miembros de la fuerza pública con la renuncia a la persecución penal y a la suspensión de la pena. La aplicación de medidas de justicia transicional a agentes del Estado representaría un grave retroceso, absolutamente innecesario e injustificado. Es comprensible que Colombia ofrezca algunos incentivos, como reducción de penas a miembros de grupos armados irregulares, con el propósito de instarlos a dejar las armas y desmovilizarse. Sin embargo, este mismo razonamiento no se aplica a servidores públicos, como lo son miembros de la Fuerza Pública Colombiana. Para Human Rights Watch, la reforma de justicia transicional propuesta contraviene el derecho internacional, favorecería la impunidad y expondría a Colombia a una investigación por parte de la Corte Penal Internacional. El proyecto no prevé restricciones respecto de quienes pueden beneficiarse con la suspensión de la pena y quienes no califican. Por lo tanto, podrían acceder a ese beneficio incluso los máximos responsables. El Congreso tendría, por ejemplo, la potestad de permitir que los máximos jefes guerrilleros responsables de atrocidades, como alias Timochenko o alias Iván Márquez, no cumplan ni un solo día en prisión. Saludamos desde Washington al señor José Miguel Vivanco, él es director para las Américas de Human Rights Watch. Gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 para toda esta comunidad de América Latina. Señor Vivanco, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Señor José Miguel Vivanco, hablemos de la carta en donde usted como director de Human Rights Watch
para las Américas manifiesta abierta preocupación al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y básicamente a toda su cúpula de gobierno, por el llamado marco jurídico para la paz que actualmente es discutido para su aprobación en el Congreso de Colombia. ¿A usted le preocupa y le preocupa a Human Rights Watch que en Colombia exista el deseo de buscar un marco legal para un futuro proceso de paz, por ejemplo, con grupos como las FARC, y se abra la puerta a la impunidad y a la politización de la justicia? ¿Por qué le preocupa esto, señor Vivanco? Juan Pablo, efectivamente, la mayor preocupación que tenemos es que el precio de unas futuras negociaciones con las guerrillas de la FARC, con grupos paramilitares, con cualquier grupo irregular armado en Colombia o en cualquier otro sitio en el mundo, el precio sea la impunidad, el doble estándar. Ha costado mucho construir las instituciones de justicia en Colombia. Hay muchos fiscales y jueces que han perdido la vida investigando estos hechos. Y terminar en un proceso que permitiría, gracias a esta reforma constitucional, que muchos autores, coautores, partícipes, cómplices, encubridores, nada menos que de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cuenten con total impunidad, como lo sostiene el proyecto de reforma constitucional hasta el día de hoy, nos parece que sería un grave retroceso. Peor aún, el proyecto, Juan Pablo, contempla la posibilidad de suspender la ejecución de las penas. Es decir, en aquellos pocos casos donde el proyecto permite la investigación de los máximos responsables de las peores atrocidades, al mismo tiempo faculta el proyecto a que en un futuro jueces y fiscales colombianos suspendan la ejecución de las penas, lo cual transformaría al proceso penal en una farsa, en un verdadero teatro que no tendría mayor sentido. Sí. Todo esto no solo contraviene el derecho colombiano, sino también normas fundamentales básicas de la Corte Penal Internacional, tratado del cual Colombia es un Estado parte. De eso me gustaría que habláramos, doctor Vivanco, porque según lo que usted explica y de lo que habla este marco jurídico para la paz es que esa suspensión que se le daría a jueces y fiscales saldría del Congreso de Colombia. Significaría que algunos de los peores delitos cometidos por FARC y por algunos miembros de los grupos paramilitares y por algunos miembros de la fuerza pública, pues quedarían a voluntad y juicio del Congreso, y eso es lo que usted expresa básicamente en su carta. Efectivamente, lo que se persigue hoy en Colombia es aprobar una gran enmienda constitucional que les dé las facultades a un futuro Congreso, por ejemplo, para definir quiénes son máximos responsables, quiénes podrían calificar en esa categoría. Todo el objetivo de este proyecto es acotar, reducir la investigación penal a unos pocos individuos, aquellos que califiquen como máximos responsables, y al mismo tiempo identificar los peores crímenes. Y solo esos casos serían investigados y sancionados. El resto, aquellos que pudieran haber sido autores, coautores, cómplices de atrocidades espantosas como las que lamentablemente han ocurrido en Colombia, podrían quedar completamente impunes o eximirse de responsabilidad porque faculta a un nuevo Congreso colombiano a emitir una ley que les permita a fiscales y jueces desistirse de la acción penal en los hechos, abandonar la investigación y el castigo de estos otros responsables, pero que no califican como los máximos responsables de estos delitos. Sí. Fíjese usted, Juan Pablo, que nosotros consideramos que es perfectamente lógico y necesario que un país como Colombia, que busque caminos, haga esfuerzos para terminar con el conflicto, y uno de las vías más usuales en el mundo entero, por lo demás, es ofrecerles incentivos o beneficios a aquellos que tienen
hoy día que participan en grupos irregulares armados. Esos beneficios se les puede ofrecer, por ejemplo, con algunas reducciones de penas. ¿Qué es lo que pasa actualmente en pero Colombia jamás con la Ley de Justicia y Paz? Pasa con la Ley de Justicia y Paz, pero la Ley de Justicia y Paz ha sido también extraordinariamente ineficiente para abordar el enorme universo de delitos atroces cometidos por el paramilitarismo en Colombia. Fíjese usted que han pasado 6 años y solo hay 6 condenas de un cúmulo de más o menos 200.000 delitos cometidos, de los más graves en Colombia por el paramilitarismo. Creemos que la solución, la fórmula, no es la impunidad, sino que la fórmula es priorizar, Juan Pablo, aquellos temas, priorizar a los que se les puede asignar más recursos y hacer más esfuerzos, pero Doctor no Vivanco, abandonar. Pero para que no nos salgamos de la conversación que ya estábamos llevando, lo que le preocupa básicamente a Human Rights Watch es que sea el Congreso de Colombia el que a voluntad política determine a los responsables y con esto se pueda generar o exista la posibilidad de generar un gran marco de impunidad. Bueno, sí, eso, digamos, el Congreso colombiano, de acuerdo a la reforma constitucional, no estaría luego legislando con nombre y apellido aquellos que podrían ser objeto y aquellos que no serían objeto de investigación. Lo que haría sería simplemente desarrollar los grandes conceptos, hacer definiciones, como ya dije, de quienes califican en la categoría de máximos responsables. Si un caso en particular no calificara como máximo responsable, el proyecto contempla la posibilidad que en un futuro Congreso esa persona y ese caso quede en total impunidad. Eso nos parece que es absolutamente inadmisible.